Listo. Bueno, pues muy bien. Bienvenidas nuevamente. Y vamos a empezar con nuestra práctica de meditación en lo que llegan nuestros compañeros y nuestras compañeras. Entonces vamos a hacer 5 minutitos de meditación abierta con campana al inicio y campana al final. Pues bienvenidas una vez más. Bienvenido también Medavin, que nos acompañará esta tarde-noche como un invitado muy especial. Vamos a hablar en esta sesión acerca del aspecto social de Kshitigarbha. Vamos a tener una sesión un poco distinta de las que hemos tenido previamente. Tenemos temas distintos en cuanto a que el aspecto social de Kshitigarbha nos puede invitar
a una acción distinta de la que veníamos hablando o tal vez más específica. Les voy a poner aquí en la pantalla, les voy a compartir una imagen. En esta imagen tenemos la premisa de la que el día de hoy vamos a partir. Como saben, esta es la imagen de Kshitigarbha y se los voy a leer. La premisa de la que vamos a partir esta noche es que Kshitigarbha es un bodhisattva que personifica la compasión del Buda hacia los seres atormentados, especialmente aquellas criaturas que por sus acciones cometidas en el pasado sufren castigos en el infierno. El infierno entendido, ¿verdad? Como un espacio, como un reino, pero también como un estado mental, ¿no? Y el corazón de Kshitigarbha es un corazón que ha hecho votos para erradicar los infiernos. Y si es necesario, con una sola mano, aunque este logro le tome una eternidad. Si tan siquiera pudiéramos imaginar los sentimientos de un corazón como este, la estructura pesada de nuestros intereses propios temblaría como un fuerte terremoto y caería para nunca reconstruirse. Este fragmento lo tomamos del Centro Budista de Valencia y nos pareció que era pues muy adecuado, ¿no? Que resume todo lo que estuvimos viendo la sesión pasada, de donde podemos partir esta tarde-noche. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Ariana para que nos haga favor de, bueno, pues de darle la bienvenida a Medavin, de presentarlo y de hacerle unas preguntitas. Muchas gracias, Medavin, por aceptar nuestra invitación. Adelante, Ariana. Gracias, Deavasini. Pues bienvenidas otra vez todas por esta nuestra sesión de Kshitigarbha y su aspecto social de las cualidades de Kshitigarbha. Específicamente bienvenido a Medavin. Pues Medavin es conocido, nos conocemos todos. Medavin es un miembro de la orden y está su parte de más trabajo está en Respira Vida, ¿verdad? Está más conectado con y mindfulness. Pues Medavin nos compartió su experiencia el año pasado cuando nos estábamos ¿no? Hablando de aspecto social y los proyectos, ¿no? Entonces hay algunas actividades que se acerca con las cualidades y el trabajo de Kshitigarbha, ¿no? Como que Deavasini nos compartió que el infierno como estados mentales, ¿no? Que existe y ahorita nos podemos ver, está surgiendo muchas diferentes situaciones en el mundo, varios países que la gente está sufriendo a nivel social, personal, en diferentes maneras, ¿no? Diferentes causas también. Medavin, como nos compartió que tuvo la oportunidad ¿no? para ir a ayudar en atención de centros de readaptación social. Entonces, pues vamos a tener como, ¿no? unas preguntas y escuchamos a Medavin, ¿no? Entonces, hola Medavin, bienvenido otra vez. Hola, gracias, es un gusto. Entonces, pues tenemos algunas preguntas para ti y que nos compartes tu experiencia. Nos gustaría escuchar más durante cuánto tiempo asististe al penal de mujeres. Sí, fueron casi 2 años los que estuvimos yendo. Brevemente comento cómo es que funciona. Mencionabas que una de mis actividades principales está dentro de un proyecto que se llama Respira Vida, que en inglés se llama Breathworks, que es un proyecto que diseñó Vidyamala para su propia condición de dolor físico crónico. Entonces lo que nosotros enseñamos tiene mucho que ver con ese énfasis sobre el dolor físico. Y se hace en
cursos de 8 sesiones. Entonces estuvimos yendo a lo largo casi de 2 años a dar distintos cursos de 8 sesiones a grupos pequeños que fueron extendiéndose. Gracias, Medavin, gracias. Entonces, pues seguramente a trabajar o llevar, ¿no?, la ayuda en nivel psicológica a estas personas seguramente no es tan fácil, me imagino, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar cómo percibiste a las mujeres del penal con respecto a sus acciones previas? Sí. Bueno, llevar un curso a un lugar como estos ya por sí mismo es complicado porque no necesariamente están las condiciones, aun cuando es un penal federal al que fuimos, es del tipo bueno, uno de los más famosos de ese tipo de penales es el de Almoloya, que son penales de alta seguridad, donde no existe, como en otros lugares, el hacinamiento, etcétera, sino son lugares como muy controlados, por así decirlo. Pero el acceso ahí es un poco complicado. No es como el escenario mejor como para dar un curso, pero bueno, nos interesaba hacerlo ahí. Y la población, pues es interesante. Bueno, obviamente todas eran mujeres, pero hay de distintas estratos, ¿no? Principalmente son personas de un estrato pobre, de una clase social baja o económica, más bien, de una clase económica o de pocos recursos. La mayoría han tenido dificultades de abuso, lo que habitualmente se ve esta discriminación, ¿no? O lo que se puede comentar de la relación entre hombres y mujeres, ahí está exacerbado, ¿no? Su historia, la historia de su vida es de abuso desde físico, psicológico, sexual, etcétera. Y hay, como decía, de la mayoría de clase baja con poca educación escolar. Y también hay un grupo que son los que, digamos, los autores intelectuales de lo que hayan hecho, que tienen un nivel más alto, pero no son la mayoría. Y también hay otro grupo de personas que habitualmente son pobres, que ellas dicen, no pueden no saberlo, que llegaron ahí porque simplemente las tomaron y los llevaron. Que eso sucede en México, ¿no? Que no, pues no habían hecho nada, pues simplemente los agarraron, los torturaron y los llevaron. Entonces, es complicado. La mayoría de las mujeres cuando llegan ahí han pasado además, para llegar ahí, por un periodo de violencia de parte de quienes los llevan. Entonces, es muy complicado lo que te encuentras ahí o lo que encuentra uno ahí, porque si bien tienen responsabilidad, muchas de ellas de cosas que han hecho y cosas terribles, también el entorno en el que se han desarrollado ha sido muy complicado. Y finalmente muchas de ellas accedieron a cosas porque querían salir de una situación de dificultad y sentían que tomando alguna oferta relacionándose con alguien, podían salir de algo así y se complicaban en cosas todavía más y más de violencia, cosas más graves, ¿no? Entonces, pues hay un escenario pues de mucho, por un lado, de culpa, porque muchas de ellas son madres, de resentimiento también, porque hay es muy diferente que en el caso de los hombres, porque en el caso de los hombres reciben visita constantemente por parte de las mujeres que les visitan, etcétera. También pues de negocios, que siguen haciendo negocios, etcétera. En el caso de las mujeres, no. Simplemente caen ahí y como que desaparecen de la sociedad. Entonces, es una situación complicada para ellas emocionalmente, por la historia, y como decía, muchas de ellas tienen resentimiento y muchas de ellas tienen culpa. Y entre el resentimiento y la culpa, pues las ha llevado también
a involucrarse en situaciones de violencia hacia otras personas, ¿no? Wow, sí, pues suena como, sí, como parte de infierno, la verdad, como porque si la gente no las visitan, ¿no? Es una como sufrimiento, eh, ¿no? Como bien fuerte. Sí. Eh, sí, como cuando tú estabas dando curso ahí, como, ¿no? Creo que varios cursos has dado, o algunos. Entonces, eh, a través o después de estos cursos, ¿notaste alguna diferencia o manifestación de transformación en ellas a lo largo del periodo que compartiste o después? Sí, sí, sí. Eh, es claro que no en todas, pero sí en muchas. En unas en más grado, en mayor grado que en otras. ¿Cuál era uno de los intereses principales que teníamos? Bueno, debo aclarar que no fui yo solo, sino fuimos un grupo de que en ese entonces eran estudiantes que querían ser profesores de nuestro programa. Entonces yo iba de cierta manera coordinando, apoyando, pero éramos un grupo. Entonces, lo que buscábamos era primero que pudieran observarse a sí mismas, ¿no? Porque habitualmente es algo que suena como muy normal o sencillo, que eres consciente de ti mismo, ¿no? Y que puedes observarte, pero no es tan, ¿cómo puedo decir? No porque lo demos por hecho es que así sucede, ¿no? En nuestra vida cotidiana, incluso quienes no hemos pasado por algo así, en gran parte de nuestra vida no volteamos a observarnos a nosotros mismos. Vivimos mucho en este piloto automático y vamos, las emociones nos van llevando, etcétera. Pero en el caso de ellas es más complejo porque hay como un mecanismo de defensa, ¿no? Hacia sí mismas, hacia sí mismas y el entorno, ¿no? Para no confrontar el sufrimiento, para no confrontar con el sufrimiento hacia adentro y hacia afuera. Entonces, hay poca conciencia de sí mismas y mucho esta culpabilidad también, que tienen claro que están ahí porque se lo merecen y que poco es lo que valen, ¿no? Muchas, ¿no? Tampoco estoy diciendo que todas, ¿no? Alguna vez alguien comentaba, una chica ahí adentro decía, yo no sé por qué nos traen esto si aquí estamos todas locas y no tenemos remedio, ¿no? O sea, como tenían esa manera de actuar. Y, y lo primero que comenzamos, hubo muchas cosas que observamos, desde cosas que parecieran muy pequeñas hasta cosas muy importantes. Por ejemplo, cosas que pudieran ser pequeñas, que tal vez uno pensaría que no están teniendo claro lo que está sucediendo en el curso. Tú lo das y aun cuando les invitas a participar como se hace en un curso habitual, la dinámica no es la misma que en un grupo afuera, ¿no? Y en alguna ocasión, cuando termina la clase, estábamos esperando a que fueran por ella. Estábamos en una aula preparada para eso. Solo estaban ellas y nuestro grupo. No había, ya llegó un momento en que no teníamos policías que nos cuidaran, porque ya había como una dinámica establecida y como tal vez no querían destinar recursos como para que hubiera alguien ahí vigilando. Y entonces esperaban cuando terminara la clase a que fueran por ellas. Y era interesante ver que en alguna ocasión alguna comenzó a repetir lo que habíamos visto en la clase. O sea, el tema de la gestión emocional, por ejemplo, de distintos sistemas de gestión, de sistemas emocionales principales, se le llama, que hay en nuestra mente. Y esta chica podía reconstruir lo que habíamos visto, pero con ejemplos de ellas mismas. Decía, mira, este sistema, que es el sistema de alarma y autoprotección, funciona, y estaba como jugando, pero estaba diciendo lo que habíamos dicho desde su propia vida, desde su propia experiencia, ¿no? Eso fue un ejemplo interesante, que podría parecer sencillo, pero para mí era un ejemplo importante de que algo estaba sucediendo ahí.
Había otras cosas que son más complejas porque, como decía, algunas han pasado por violencia sexual y tortura en el camino cuando van llegando hacia el lugar. Entonces, invitarles a que lleven la atención a la respiración para muchas no es posible, porque al parar y observar la respiración sienten que se ahogan y sienten, recuerdan pues la escena o las escenas que sucedieron antes de que llegaran ahí, que no empiezan ahí, pues esa es como la culminación, ¿no? Y el llevarles así como de la mano a observar su respiración, ¿no? Invitarles a observar en qué partes del cuerpo, por ejemplo, no sientes la respiración y en dónde empiezas a sentirla. Y poco a poco irse acercando a la respiración como cuando te acercas a tocar el agua fría o el agua caliente. Se van acercando más y más hasta que pueden restablecer contacto con la respiración, luego con su cuerpo y luego con más y más aspectos de su experiencia que les llevan a reconocerse poco a poco como seres humanos, por ejemplo. Ese para mí es un caso importante y casos mucho más importantes, por ejemplo, que alguien llega a darse cuenta después de un evento de violencia que le atañe a ella, que experimenta deseos de venganza. Algo ha sucedido en su entorno violento y que lo que ella está experimentando es deseos de venganza. Y es una persona que, por lo que cuenta, por la manera en que se conduce, pues es líder de algo, ¿no? Y esa persona nos comenta abiertamente que con el curso ha podido darse cuenta que está experimentando el deseo de venganza y que puede elegir si lo hace o no lo hace. Ese es un ejemplo para mí mucho más importante, ¿no? Cada uno tiene implicaciones distintas, ¿no? El que decía de la respiración es como reconocerse hacia adentro, ¿no? Y el otro reconocerse como hacia afuera. Entonces hay distintos ejemplos y como esos hubo muchos ejemplos importantes. Wow, sí, se ve, se escucha una diferencia muy grande, un efecto muy fuerte y grande, que aquí como que conectando con las cualidades de Kshitigarbha, ¿no? No reaccionar, responder, ¿no? Estas emociones ¿no? que surgió de venganza, le podría causar, ¿no? Más dificultades o regresar al mismo lugar para sufrir más, ¿no? Entonces ahí como que después de estos cursos que tuvo la oportunidad para conectar, pensar y decidir que pues no quiero reaccionar, pero responder ¿qué? Con paz, con calma. Y pues, es un gran cambio y beneficio y manifestación de sus emociones, me imagino, ¿no? Entonces obviamente es un trabajo de bodhisattvas, cualidades de bodhisattva, se puede, ¿no? decir. Entonces, nos gustaría saber también cuál fue tu motivación, ¿no? Al ir a Penal de Mujeres y compartir. Mm. No es un proyecto que yo haya buscado, de entrada, debo reconocer eso, sino en algún momento recibes una llamada de alguien que te dice, oye, he propuesto esto para este lugar y me lo han aceptado. Existe la posibilidad. Yo he pensado que podríamos llevar clases de meditación ahí que podrían ser muy útiles. Entonces recibí la invitación. Lo siguiente fue, en ese momento en que recibí la llamada, dije, si está esta oportunidad, si hay las condiciones, es mejor llevarles cursos. La meditación solamente puede ayudarles, pero es importante que tomen un curso, de que tengan una visión más amplia del proceso de su mente, de su cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, no es algo que planeé, simplemente es algo que recibí la invitación y para mí era importante, ¿no? O sea, el reconocer que esto era algo importante que se podía hacer y que o sea, que se podía hacer y que lo podíamos hacer. Después ya con el tiempo, conforme estás ahí,
te vas dando cuenta ¿cómo puedo decir? En un inicio es complicado porque yo nunca había estado en un lugar así, ¿no? Y cuando vas a llegar, pues no sabes cómo es ese lugar. Y luego cuando hablamos con las autoridades del lugar, comentamos, bueno, nos gustaría hacer este proyecto aquí, etcétera. Pero pues nos gustaría empezar con las personas como los más tranquilos, ¿no? Dice, pues no, fíjate que lo hemos planeado y nos interesa que primero vayan con el grupo de más alta peligrosidad. Entonces, yo pensé que era broma y ya cuando llegamos, pues así era la situación, ¿no? Entonces, al principio tienes como ese temor, ¿no? Pero después conforme vas, avanzando, te vas relacionando con seres humanos que están en una situación, porque había causas y condiciones que les llevaron a eso, ¿no? Entonces, como que ahí empiezas a darte cuenta también de la importancia de lo que estás haciendo, ¿no? De que esto probablemente no cambia la historia del país, pero tiene este efecto de expansivo, digamos, hacia más y más personas, que puede ser la familia inmediata de ellos, puede ser los hijos, por ejemplo. Eso era importante porque todas ellas o muchas de ellas tienen hijos pequeños, que ellas pueden transmitir lo que decidan transmitir si son conscientes, ¿no? Si no son conscientes, transmitirán lo que la inconsciencia o el piloto automático les lleve, pero si hay un poco de conciencia, puede suceder algo importante. Entonces, el movimiento inicial fue una invitación donde supimos que era algo que podíamos hacer y lo hicimos. El mantenernos fue esta conciencia de que era importante, y era importante estar en contacto con el sufrimiento de ellas, ¿no? El poder escuchar algo así. Era importante. Sentarte en el suelo, al ras de todas ellas, platicar uno a uno de frente. Es importante para el que va. Para ellas es importante también, pero al que va también es muy, muy importante. Tu vida toma otra perspectiva, ¿no? Por momentos, evidentemente nuestra mente juega un papel importante acá en nuestra vida diaria, pero por momentos estás hablando con otro ser humano de manera horizontal. Queda de lado lo que haya sucedido en tu vida y en la vida de la otra persona. Y evidentemente, pues te das cuenta de la gran fortuna que hemos tenido muchos, ¿no? La gran fortuna de haber recibido el Dharma, por ejemplo. Sí, por eso también me, ¿no?, lleva conectando con las cualidades de Kshitigarbha, que Dharma es lo que necesitamos para responder al sufrimiento, ¿no?, que nos ayuda en el infierno, en los estados mentales, en dificultades, y como que sí ha cambiado de la vida de varias personas, pues sí, ¿no?, casi todos nosotros que estamos aquí, y lo tomamos como que más adelante también nos va a ayudar. Entonces, es algo, bueno, interesante. Uh, no sabemos que si todavía sigues haciendo este proyecto o cursos, o lo volverías a hacer, ¿no? Sí, ya actualmente no lo hacemos porque nosotros fuimos porque tuvimos una recomendación del gobierno anterior. Teníamos una recomendación importante en el sistema judicial, y cuando el gobierno cambia el presidente, se termina el sexenio, pues todo cambia y ya no era factible, ¿no? Podíamos haberlo hecho, buscarlo, al final no lo hicimos, era complejo. Y pues somos pocos, ¿no? Finalmente, y había que buscar también otras maneras, ¿no? Porque un proyecto así es un proyecto interinstitucional, por así decirlo. Nosotros como grupo con una institución, porque pues para acceder a un lugar así requieres como filtros y requieres facilidades, no sé, por ejemplo, de que nos daban transporte, comíamos ahí en
en el penal con el equipo de ellos, etcétera. Eso era importante para nosotros, que nos dieran facilidades para los materiales, todo esto, porque de otra manera, pues, hubiera sido muy complicado hacerlo, ¿no? Y bueno, con la pandemia, pues mucho más difícil, ¿no? Ahora más bien hemos estado, hicimos ya prácticamente un convenio con otra institución de otro carácter para también llevar el curso también de esta manera a personas que lo necesitan. Es importante llevarlo sin costo a personas que lo necesitan. Entonces así lo hicimos allá y lo vamos a hacer pronto, muy pronto, en otro contexto. Pues muchas gracias, Medavin, a compartir tu experiencia. La verdad, sí nos inspira y nos acerca a las cualidades de Xitigarbha y nos invita a invitar a Xitigarbha en nosotros. Cada uno que nos vamos en un tipo de infierno, en estados mentales que a través de este trabajo que todo el equipo que hicieron ahí, sí, conectar con uno mismo, nuestros estados mentales. Pues gracias por compartir, Medavin. Pues creo que las preguntas las dejamos para al final. Sí, seguramente los que tienen las preguntas, dudas, ¿no? Podemos preguntar después de, ¿no? Al final de la sesión, ¿no? Sí, por favor, apuntan las preguntas. Sí, pues gracias, Medavin, y voy a pasar Gracias. la palabra a Dayabasi. Gracias, Arianat. Gracias, Medavin. Pues lo que sigue tiene que ver con ir aterrizando cada vez más en lo social, en aspectos tal vez muy crudos, porque así es finalmente el reino, ¿no? De los infiernos, ¿no? Que como comentábamos al principio, pues son estados mentales, pero también hay condiciones que realmente son muy difíciles en la vida, ¿no? Entonces ahora María José nos va a hablar un poco de esto y nos va a dar una mirada que nos va a acercar al siguiente tema y a la siguiente entrevista posterior a la exposición de María José. Y le dejo la palabra. Gracias, María José. Muchas gracias, Dayabasini, y muy buenas tardes a todos. Qué gusto verles. Si yo les voy a compartir la mirada de un monje budista, Theravada, que alguno de ustedes habrán oído o habrán escuchado de él, es Bhikkhu Bodhi. Él es principalmente conocido porque es el principal traductor y de los más esclarecedores del canon Pali. Principalmente en las esferas budistas se le conoce por eso, por haber sido de los más estudiosos y haber llevado a Occidente de una manera clara y rigurosa el canon Pali. Pero es muy poco conocido, o bastante menos conocido, su activismo político. ¿Por qué le quisimos traer aquí? Bueno, como ya hemos hablado y tomando las palabras de uno de los sutras que nos compartía Manju Bodhi la semana pasada sobre Xitigarbha, decía: no me convertiré en un Buda hasta que el reino de los infiernos se vacíe. Aunque su objetivo era que todos los reinos realmente se vaciaban. Entonces, ¿qué pensaba o dónde está esa reflexión de Bhikkhu Bodhi que está muy relacionado con esto que les venimos hablando esta semana y la pasada de Xitigarbha? Bueno, Bhikkhu Bodhi, cuando era estudiante, él tenía un activismo bastante fuerte, pero llegó un momento en que empieza a interesarse por trabajar en sí mismo, en encontrar, como diría Shankarashita, en ese también cambio de sociedad, un método de desarrollo personal. Conoce el budismo, se convierte en monje budista, considerando que era la mejor forma de ayudar al mundo en el largo plazo. Entonces vive 20 años, se ordena en Sri Lanka como monje Theravada y se separa completamente del mundo exterior.
Allí se dedica a dar clase, a traducir estos textos básicos del budismo. Y pasa el tiempo, pero como él dice, llega un momento en que su progresismo y activismo social empieza a despertarse después de haber estado invernando. Regresa a Estados Unidos, él es de Estados Unidos, y retoma esta actividad, pero ahora como budista. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que observa cuando él, después de casi más de 20 años, de hecho, regresa a Estados Unidos? Lo que se da cuenta es que muchos budistas occidentales, principalmente estadounidenses, de donde es él, de clase media, estaban totalmente o bastante desconectados de las profundas crisis económicas, sociales, ecológicas que vivimos: pobreza, regímenes opresivos, militarismo, globalización, ¿no? Entonces, él lo que observa es que la mayor parte había entendido el sufrimiento en términos de sus propios problemas individuales. Cansancio y hastío de la sociedad materialista que nos rodea, estrés y cansancio también de las relaciones personales, de pareja, de familia, no son plenas. Entonces, la mayor parte de los budistas occidentales interpretan el budismo como una senda de realización personal y meditación que parece servir a una función ampliamente terapéutica. Se vuelve, como también lo hemos visto probablemente en algunos grupos y cursos, en lo que se suele llamar una espiritualidad individual, individualista, ¿no? Como le gusta decir a Parami. Entonces, estas preocupaciones le llevan a fundar, junto con varios estudiantes y amigos, el Buddhist Global Relief, que es una asociación cuya principal misión es combatir el hambre crónica y la desnutrición del mundo. Y de hecho han llevado proyectos, más de casi 100 proyectos en Camboya, Vietnam, Sri Lanka, Haití, por citar algunos. Entonces, él realmente lo que dice es que se identifican 3 dominios en la vida humana. El dominio trascendente, que es la esfera de la aspiración a la espiritualidad individual, contemplativa. El dominio social, que incluye nuestras relaciones interpersonales y con la sociedad en la que vivimos. Y el dominio natural, que incluye a los otros seres vivientes y el medio ambiente. Bueno, pues lo que él comenta es que Occidente se ha centrado en el dominio trascendente, esa esfera espiritual individual, y ha olvidado lo social o lo natural, ¿no? Por eso traíamos estos comentarios de Bhikkhu Bodhi a en este contexto de Chitigarbha, porque él viene a decir, no, es que no es por mí, ahí ha habido una equivocación, un mal entendimiento de la enseñanza budista, porque realmente lo que hay que tener es integrar a todos, a lo social, a lo natural, a todos los seres más allá de uno mismo. Y si no lo hacemos, además se puede poner, como él señala, muy en riesgo nuestro futuro. ¿Por qué? Porque lo estamos dejando, por ejemplo, en manos de políticos, directivos, gerentes, corporaciones, que frecuentemente les sigue la avaricia, la ignorancia y el odio. Yo estoy desconectado, yo estoy en mi práctica, no me conecto a las noticias ni quién ganó las elecciones, y además incluso dentro de nuestras propias instituciones puede llevar a dogmatismos religiosos fundamentalistas. Entonces él lo que habla es de una creación de una espiritualidad que abarque los 3, lo social, lo natural y por supuesto lo individual. Como él dice, es un complemento del movimiento espiritual ascendente, ¿no?, a esa espiritualidad y esa trascendencia que es necesaria. Él no niega ese camino personal y espiritual, pero ligado a un movimiento descendente. En sus palabras, un gesto de amor fluyendo hacia abajo, desde las alturas de la realización, que es necesaria, hacia los valles de nuestras vidas ordinarias. Entonces, los problemas actuales fuerzan a poner especial atención al movimiento descendente. ¿Cómo? Pues desde el dominio social, como él dice, bajo la influencia del amor, se requiere forzar a que existan gobiernos que personifiquen la justicia, la equidad y la compasión. Gobiernos con la convicción de que todos los seres, y aquí trayendo a Chitigarbha, de cualquiera que sean los reinos, todos los seres humanos tienen derecho a vivir en paz, con suficiente comida, con agua, con atención médica, con una casa, todos. Y desde el dominio natural, todos los seres sintientes, urge mirar al universo con asombro y reverencia, a todos los seres vivos, y asegurar
que la capacidad de la naturaleza para autorregenerarse. Y para concluir, Bhikkhu Bodhi insiste mucho, al igual que las enseñanzas que les hemos traído de este libro del Buda en Wall Street, y que ya tendremos oportunidad, de que el propio Buda en sus sutras habla profundamente de cómo hacerlo, de cómo extender todo esto y que no se quede en esa práctica personal espiritual donde yo no veo noticias. En los propios sutras nos dice cómo la ética, la armonía comunal y los deberes de los gobiernos y reyes. Y es cierto que es fácil verse desvinculado de todo esto en la sociedad actual, ¿no? La guerra, la pandemia, no queremos ver noticias y entonces nos quedamos en nuestros centros y nuestra meditación. Y yo misma les comparto, o sea, yo trabajo en lo social, yo trabajo, ya he tenido oportunidad en proyectos de pobreza, de desigualdad, ahora de género, de exclusión, y les aseguro que hasta hace muy poquito, y llevo 15 años en el budismo, veía eso como apartado de mi práctica. Mi práctica era mi práctica espiritual, individual, mis cursos, mi meditación, mi sangha, y luego yo era, como dicen en México, mi cachucha de economista, iba a hablar con los gobiernos, pero lo veía desvinculado, no veía que mi vida espiritual tenía que ver con eso. Y fue hasta hace poco que efectivamente empecé a mirar mi trabajo social y económico con la mirada del Dharma. Y hablo del Dharma a los políticos y a los programas, sin decir que es el Dharma, obviamente, pero ahí me puse las lentes del Dharma y me di cuenta que realmente lo que se necesita, aparte de todo esto, por supuesto, necesidades básicas cubiertas, es el Dharma. Pero con esto, simplemente anécdota, les quería contar que hasta los que tenemos que estar pendientes del mundo, leer las noticias, saber que hay una guerra, saber qué países están sufriendo, hasta yo, pues, que tengo que estar y no puedo apagar la radio, realmente decía, bueno, yo ahora voy a hacer mi práctica, pero no vinculaba ni mi propia meditación cuando me sentaba con eso que estaba trabajando, ¿no? Entonces, bueno, el llamamiento yo creo que de Bhikkhu Bodhi y de otros tantos también, cada vez más es a no correr ese riesgo de quedarnos en nuestra espiritualidad individual, que es necesaria, como él dice, es necesaria, no hay que desmerecerla, pero siempre, como también nuestra tara verde, ¿no?, de la que tanto hemos hablado, con la piernita dentro, pero con la piernita fuera, porque es por todos, ¿no? Por todos, sabiendo que todos, y ya hilando un poco con la siguiente conversación que vamos a tener y nuestra invitada, otra de nuestras invitadas especiales de hoy, decimos nosotros y todos, pero esos todos tampoco son iguales, ¿verdad? Porque no es lo mismo ese círculo cercano, familiar, aunque no sean budistas, o nuestros vecinos, o nuestra comunidad, o esa persona que no conozco, pero es sonriente, tiene una cara amable, es bonita, o esa persona que sabemos que es un asesino, un violador, ¿no? Cuando estuvieron, los que estuvisteis aquí cuando leímos ese poema maravilloso de Thich Nhat Hanh de Llámame por todos mis nombres, no es lo mismo el violador que el asesino, que esa persona que no conozco, pero tiene una cara muy amable. Entonces, al menos en los últimos años se ha empezado a hablar de algo de lo que vamos a hablar hoy, que se le llama justicia restaurativa. Y yo simplemente les voy a poner un video y contextualizar este video para empezar a hablar de este tema. Esta justicia restaurativa de la que nuestra invitada Marta Galicia nos va a hablar en profundidad, tiene que ver con sensibilizar a la víctima o a los familiares de la víctima, porque a lo mejor la víctima fue asesinada, de qué pasa también con ese perpetrador, con ese asesino. También Medavi nos decía en qué condiciones a lo mejor han vivido estas mujeres para llegar a la cárcel, pero también en sensibilizar a ese perpetrador y a ese asesino lo que sufrió la víctima o los familiares de las víctimas, ¿no? Pero bueno, el vídeo que les voy a poner hoy corresponde a, es muy breve, es apenas un minuto, es una película que se estrenó el año pasado, espero que llegue a México, que se llama Maixabel. Alguno de ustedes a lo mejor conoce que durante 20 años o algo más en España tuvimos un grupo terrorista, ETA, en el norte del país, de España, en el País Vasco, como en otros países, el IRA en Irlanda, que lo que abogaban era por la independencia de esa región, ¿no? Nosotros tenemos 17,
comunidades y una se quería independizar de manera violenta. Otras lo han también hablado, pero no de manera violenta. Entonces había actos terroristas muy duros, muy feos. A mí me tocó varios en Madrid, algunos a lo mejor recuerdan el de los trenes de Atocha, contra civiles y contra políticos que no estaban a favor de la independencia. Uno de ellos, Juan María Jáuregui, él era socialista y fue asesinado por 2 terroristas cuando estaba tomando un café con un amigo. Llegaron con una pistola, en un modus operandi muy famoso, llegaban, le apuntaban en la nuca y le pegaron 2 tiros. Pasaron los años, el movimiento perdió fuerza, perdió ideal, ya no tenían lo que pensaban al principio y varios de sus líderes renegaron, dejaron las armas, se entregaron a la policía y dijeron que eso ya no tenía sentido. Hablaron hasta los más jóvenes de que lo dejaran. Por iniciativa de algunos de los líderes más fuertes, ellos quisieron reunirse con las víctimas, con los supervivientes o con los familiares. Y claro, las víctimas se quedaron como... Pero bueno, el movimiento se aterrizó porque una de las víctimas, que era la mujer de Juan María Jáuregui, decidió reunirse con uno de los líderes terroristas en la cárcel. Ella es la directora de asociaciones del terrorismo de ETA. Y bueno, hay una película hermosísima que recoge la vida de Maixabel y que les estoy contando y ojalá llegue a México, pero yo antes de dar la palabra al siguiente bloque solo les voy a poner el vídeo donde este terrorista se sienta con Maixabel y le dice lo que vamos a compartir. Y si no se oye, por favor me dicen. O no se ve mi pantalla. ¿Sí se ve? Sí se ve bien. Fabuloso. Les voy a ponerlo aquí. Sí, se ve. Listo. Ahí va. En la cárcel te encuentras gente y le das vueltas a todo. Y al principio no, al principio ves los atentados y ni te afectan. Hasta te alegras. Te alegras porque tienes que creer en eso. Es que si dejas de creer no tienes de dónde agarrarte. Es imposible. Te hundes. Si empiezas a pensar en lo que has hecho. Pero llega un momento que... Llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo. Y no sabes cómo dejar de serlo. Hasta que un día lo ves. Ves que puedes pedir perdón. Pues ahora sí doy la palabra a Dayabasi. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Y bueno, pues vamos a dar entrada a algo que ha sido el objetivo de todas estas sesiones, ¿no? Que hemos comentado mucho en sesiones anteriores. Y es que nuestra práctica, como lo decía ahorita María José, no se quede nada más en un esfuerzo individual, sino que realmente pueda tener un impacto en nuestra vida, en lo cotidiano. Desde ahí, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco más con una experta que nos hizo favor de aceptar la invitación y que es mi querida amiga Marta Angélica Galicia, que ella empezó a involucrarse con el tema de mediación y de la justicia restaurativa desde hace más de 10 años. Ella nos va a compartir ahorita un poco más de su experiencia y particularmente algo que me parece muy interesante es que Marta conoce la problemática de México, ¿no? Que tenemos accesible y sobre todo a partir de esto sensibilizarnos hacia lo que nosotros podemos llegar a hacer, lo que podemos incluso haber experimentado o estar experimentando y qué hacer para aproximarnos desde ahí, ¿no? Pues bienvenida, Marta. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Al contrario, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todas, todos. Gracias.
Pues te quería preguntar, primero que nada, que nos explicaras un poquito de cómo se entiende o qué se entiende por justicia alternativa. Bueno, la justicia alternativa es como un campo muy amplio y dentro de ese está la justicia restaurativa. O sea, lo alternativo es todo lo que no es el juez dictando una sentencia para resolver un conflicto. Entonces, pues puede ser una negociación, puede ser una conciliación o una mediación, pero dentro de estos medios alternativos está la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa trata de involucrar a tres elementos para poderse llevar a cabo, que son la comunidad, el ofensor y la parte ofendida. Entonces, esta justicia restaurativa proviene, en realidad se le considera como una filosofía, porque tiene varias metodologías, pero todas estas metodologías tienden hacia un fin, por eso se le considera como una filosofía, que es el fin último, yo considero, de la justicia restaurativa, es hacer una comunidad que sea más funcional, que todos sus miembros estén integrados, que todos sus miembros estén protegidos, que todos sus miembros cumplan o puedan cumplir con su función, porque todos sus miembros son necesarios. Es una filosofía que se desarrolla metodológicamente o teóricamente a partir de la observación de comunidades indígenas. Entonces, en una comunidad indígena, si uno de sus miembros no está, pues no hay, a lo mejor no está la partera, a lo mejor no está, no está el carpintero, a lo mejor no está el señor que hace las velas, ¿no? A lo mejor no está la mujer sabia, ¿no? Entonces necesita, y además también los jóvenes son importantes, por supuesto, ¿no? O sea, porque pues, son el futuro de la comunidad. Entonces, ellos como comunidad no se pueden dar el lujo de expulsar nada más a las personas cuando cometen una ofensa. Al contrario, ¿no? Pues tienes que reparar el daño porque es lo que corresponde, ¿no? Que repares el daño. Pero una vez que tú reparas el daño, pues ya tienes derecho, ya te redignificas y puedes regresar a la comunidad dignamente. Esto, claro, en teoría, pues suena muy fácil porque están casos como el del País Vasco, ¿no? Como de los etarras, que son personas que aniquilan a otras, pues de un plumazo, ¿no? O personas que violan, o sea, en esos casos es como complicado entenderlo, y sin embargo, lo mismo aplica este principio para esas personas que cometen ofensas atroces, hasta personas o adolescentes que hacen bullying o que grafitean o que, ¿no? O sea, o a lo mejor un jefe en una empresa que realiza acoso laboral o en fin, ¿no? O sea, cualquier gama de ofensa se puede tratar con estas metodologías y bajo esta filosofía de la justicia restaurativa. No sé si más o menos expliqué o los deje con más dudas, pero bueno, si no, Elena, pues me dices y ampliamos. Gracias, Marta. Bueno, y en tu experiencia con los casos que has estudiado o con quienes has trabajado, ¿dirías que hay una transformación de algún tipo en el perpetrador? En el perpetrador, pues mira, lo que pasa es que yo creo que no es... Yo tenía mucho esta pregunta, ¿no? De qué pasa cuando pasas por uno de estos procesos y te transformas. No sé qué tanto te transforma, pero creo que sí te permite como crecer. Las personas tendemos a que cuando nos ocurre algo que nos saca de balance, ¿no? Yo no soy budista, entonces no se los puedo decir en sus términos, ¿no? Pero cuando psicológicamente te sacan de balance, te ocurren cosas que te dejan que no entiendes, que no sabes por qué pasaron, que puede ser desde un huracán, un terremoto, hasta que te roben el monedero o lo que sea, ¿no? Cuando eso pasa, el cerebro pues no
tiende a reaccionar de diferentes maneras, ¿no? A veces es con miedo, a veces es con ira, y entonces como que esas emociones pues no te permiten analizar las cosas que haces, no te permiten entender qué fue lo que pasó. Y cuando tú trabajas con estas personas, lo que hace un facilitador de procesos restaurativos es ahondar en el daño. En el caso de los ofensores, pues en el daño que cometieron, y en el caso de las personas ofendidas, en el daño que sufrieron, qué necesidades surgen a partir de esto que les quitaron, su tranquilidad, su dinero, lo que sea, su integridad física, lo que sea, ¿no? Y de qué manera creen que se les pudiera reparar. Entonces, lo que sí te puedo decir que observo cada vez que platico nada menos ayer platiqué con 2 trabajadores que tuvieron un altercado, y creo que pudieron descubrir cosas que no habían visto de la misma situación, ¿no? En el caso de ella, pues creo que descubrió que fue lo que más pudo contactar con la emoción, porque estaba muy reacia, estaba reticente a admitir que le había dolido, que la había herido, que la había lastimado, ¿no? Ella no quería aceptar eso. Y pues ya cuando se le salieron las lágrimas, dije, bueno, pues ya, ni modo, ya contactó. Y en el caso de él, pero de manera distinta, porque él no reaccionó emocionalmente, porque es una persona distinta. Entonces, él más bien entendió. Al final le pude decir, entonces podemos decir que ella fue como, esta persona en ese momento fue la que llevó el hecho de que tú tengas ansiedad, ira, y como se te plantó enfrente, pues ella fue la que pagó los platos rotos y me dijo sí. Pero él tranquilo. Entonces, pues cada persona es distinta, pero sí llegó un momento en que me dijo, es que no es ella la que me molesta, yo no tengo nada en contra de ella, más bien es que a mí me está generando angustia, que el trabajo se me está acumulando y acumulando y acumulando, y yo la veo viendo el celular y entonces pues reviento, ¿no? Entonces es como este diálogo, darles apertura, ponerles atención, estar en un escucha. Yo cuando nos tardamos 1:30 con cada uno, pero ellos quieren seguirte platicando, ¿no? Entonces, son procesos de mucho contacto personal, y no sé si te transforman, pero creo que sí te dan un espacio seguro en el que tú te puedas abrir. Es muy interesante lo que nos compartes, porque justamente es esta idea de transformación hasta en la respuesta, aunque solo quede en la respuesta, pero es realmente empezar a darse cuenta de algo que antes no se habían dado cuenta, ¿no? De su actuar. No, y además, ¿sabes qué? Que la verdad yo no sé, no sé si a sus ojos esté bien o esté mal, pero sí me puedo jactar de que generar el espacio seguro es algo importante, o sea, es algo básico. Si tú no generas ese espacio seguro en el que ellos se sientan, yo primero que les digo, yo no estoy aquí para juzgarte, yo no soy la persona que te va a decir si lo que hiciste estuvo bien o estuvo mal. Y lo que yo he notado, pues es que eso ya los tranquiliza, ¿no? O sea, no se tienen, y no te voy a juzgar ni a ella, ni a ti, ni nada. Entonces, como que no se preocupan tanto por justificar lo que hicieron, sino te lo platican desde otra perspectiva, y eso ya les ayuda a ellos mismos a darse la oportunidad de ir atrás en sus acciones y ver qué hicieron y tal, ¿no? Insisto, pues, por ejemplo, en el caso de este chico, pues la verdad a mí sí me hubiera gustado o me gustaría trabajar más con él sobre qué efectos crees que le causaste a una mujer que, yo lo sé, él no lo sabe, pero pues que ha sido violentada, ¿no? Que tuvo un mal matrimonio, o sea, ¿qué crees que le puedes generar? Porque pues este chavo tiene 25 años y pues obviamente hay muchas cosas que se le van, ¿no? Que no se las imagina. Entonces, además de todo, lo que sí te puedo decir es que el proceso restaurativo transforma en el sentido de que te permite ver lo que le pasa a la otra persona. Es decir, si nosotros logramos reunir estas 2 personas, que ella no quiere, pero vamos a ver,
si los logramos reunir y entonces ella puede ver genuinamente, o él también, ¿no? Puede ver genuinamente el daño que le causó, o sea, verlo, palparlo, ver cómo vibra ella, ¿no? Que los ojos los tiene rojos. Entonces probablemente él va a poder asimilar más el daño. Son procesos complicados, duros, lentos, idealmente lentos, porque justo los tienes que ir llevando a que quieran hacer esto, pero son muy sanadores, creo yo, ¿no? Muy liberadores. Pues me imagino que el perfil de las personas que se dedican a la mediación de estos procesos es muy particular, ¿no? ¿Qué perfil has observado en las personas que facilitan la justicia restaurativa? Pues mira, lo que te piden siempre es que seas flexible, o sea, que no estés casado con que la vida es así y esta es la única respuesta viable, que seas paciente, porque sí necesitas paciencia, pues para estar, yo feliz, ¿no? O sea, a mí me platican hora y media y yo estoy feliz, no me importa, pero si necesitas paciencia, también los tienes que guiar, ¿no? Tampoco se trata de que hablen sin ningún sentido. Y la verdad es que hay algo que en la universidad que yo estudié, en Washington, te mencionan mucho y por supuesto no es para nada una universidad religiosa, aunque sí la justicia restaurativa tiene como nexos muy cercanos con los menonitas, pero sí te mencionan mucho como que los facilitadores básicamente tienen que tener un sentido de compasión, porque si tú no tienes un sentido de compasión, de decir, a ver, hermano, pues yo me puedo equivocar, o sea, si yo hubiera estado en la misma situación que tú naciste, que tú te criaste, que tú creciste, igual y haría lo mismo, cosas peores. Es más, siendo yo con la vida que tengo donde nací, con las oportunidades que tuve, seguramente he hecho cosas malas, he ofendido personas, he dañado a alguien y a lo mejor no lo sé, pero un día voy a hacer algo también malo, ¿no? O peor de lo que he hecho hasta ahora. O sea, los seres humanos no somos personas virtuosas por naturaleza, vas aprendiendo, esa es la realidad, que vas aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo en razón de, es más, si nadie te castiga y nadie te cacha, pues le sigues, ¿no? Entonces, te tienen que topar con la realidad para que vayas entendiendo que le haces daño a las personas, ¿no? Hay gente que sí es un pan de Dios desde que nace, pero la verdad es que la mayoría de las personas, pues no somos así súper virtuosas, ¿no? Sino que el ambiente y nuestro carácter, y como dicen, siempre podemos tomar una decisión, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con esto de la compasión, yo te diría eso. Pero que seas paciente, que tengas escucha activa, que seas elocuente, que tengas empatía, que tengas esa capacidad de tener empatía, diría yo, fisiológica, ¿no? O sea, que puedas estar sintiendo lo que el otro está sintiendo, que si le llora, tú también ya empiezas así como que, o sea, no te puedes dejar ir, pero sí tienes que tener cierto nivel de apertura, ¿no? De saber que estás acompañando a esa persona, que no te dé miedo. Las personas tendemos mucho a que cuando los otros tienen una emoción fuerte, nos da miedo, ¿no? Y chin, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Nos sentimos responsables de que las cosas no se salgan de control o, en fin, ¿no? Y pues tienes que tener como esa apertura. Pues creo que nos estás esclareciendo mucho un tema que además está muy relacionado justamente con Kshitigarbha y con este aspecto compasivo, ¿no? De las personas que se dedican a la justicia alternativa y en este caso a la justicia restaurativa en particular. Marta, ya nos habías comentado un poco que te involucraste, por lo que entiendo, en Washington o desde antes. ¿En qué momento te involucras? Y no sé si nos puedas compartir al mismo tiempo si hubo algún caso en ese momento en México que te inspirara y si ves ahorita en la condición actual de México casos en los cuales se pueda aproximar la justicia desde esta parte restaurativa. Fíjate, Elena, que yo de hecho no estoy tan involucrada como quisiera. Es como, hay personas que, como decían hace rato, ¿no? Te tocan a la puerta con la oferta. En mi caso no ha sido así.
No sé por qué, yo recuerdo que desde que iba en la prepa, yo decía, yo quiero trabajar con personas en situación de prisión. Para mí siempre, no sé qué es, ¿no? Y particularmente con varones, no me preocupa trabajar con delincuentes varones. Les digo que yo prefiero trabajar con delincuentes varones que trabajar con niños, porque no tengo nada de sangre para los niños, ¿no? Me desesperan, no sé qué hacer con ellos, o sea, no. Pero el hecho de encontrar personas que han pasado por vivencias tan duras, que han acomodado los hechos en su vida y que son como un contenedor constante de tantas cosas que les pasan, para mí es como una maravilla. O sea, yo quisiera entender, como quisiera yo entrar a su cabeza y ver qué han pasado, y cuando nunca he podido en realidad trabajar con una persona que haya cometido un delito como tal, ¿no? Pero sí es interesante, es algo que me llama mucho la atención. ¿En qué caso se podría hacer? Pero te digo, o sea, yo empecé a estudiar justicia restaurativa, de hecho, cuando regresé a México, porque en mi universidad no se trabajaba esa rama. Yo fui a estudiar análisis y resolución de conflictos y aprendí otras metodologías. Y como que de allí me fui viendo que había otras cosas, y cuando regresé a México, más bien es que empecé a estudiar justicia restaurativa. ¿En qué caso se podría utilizar en México? Uf, en todos absolutamente, en cualquier caso de personas ofensoras. La justicia restaurativa es muy noble y muy versátil, porque puedes lo mismo trabajar solo con la parte ofendida, solo con la parte ofensora o solo con la comunidad, o puedes trabajar con estas tres esferas al mismo tiempo o solo con dos, dependiendo, porque como son procesos voluntarios, pues bueno, ahora sí, y a veces con quien tienes a mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he trabajado mucho como con comunidad y he trabajado mucho con partes ofendidas, ¿no? Ahora trabajo en una universidad y me he dedicado mucho, pues tengo mucho contacto con los alumnos, con las alumnas, y me he dedicado mucho a ver cómo es una universidad como de alto rendimiento, y eso trae muchas implicaciones en su salud mental, en la manera en que los tratan, en las jerarquías de poder, ¿no? Allí. Entonces, de repente, pues, son chicos que se sienten muy vulnerados y trabajo mucho con ellos. E insisto, creo que es como va de la mano la cuestión racional, ¿no? De lo que piensas con la cuestión emocional. Cuando las puedes empatar, cuando la gente entiende por qué se siente como se siente, o cuando entiende que razonó demasiado y por eso no siente, o por eso llevó a cabo acciones que después no lo hicieron sentir tan bien, creo que es un gran análisis y un gran avance para ellos. Pero lo mismo lo puedes trabajar con la multitud de personas que están privadas de la libertad, que lo podrías trabajar, por ejemplo, con madres de desaparecidos. Hace como 2 semanas tuvimos una conferencia y nos decía justo, el conferencista trabaja mucho con estos colectivos, y decía, pues es que se sienten tan solos, se sienten que nadie los respalda, que nadie les hace caso, y si este sentido de comunidad, de la comunidad me está respaldando, me viene a ayudar a buscar los restos de mi familiar, me viene a ayudar a hacer presión en la procuraduría, ¿no? Ese tipo de cosas para ellos, con el hecho de que te pares junto a ellos, ya para eso, para ellos es otra cosa, es otra manera, ya les das esperanza, ¿no? Entonces, yo sí creo que este sentido de comunidad de la justicia restaurativa es algo que puede, porque al final de cuentas somos seres gremiales, ¿no? O sea, necesitamos estar en compañía de los otros, y eso nos alienta mucho, nos motiva mucho, nos hace sentir queridos, no sé, un tipo de cosas que pues en general creo que para todos es importante, ¿no? No sé para los budistas, pero en general, pues todos necesitamos un apapacho, todos necesitamos una sonrisa, todos necesitamos una pregunta de atención, de cómo estás, cómo te sientes, te mando besos, lo que sea, ¿no? Saber que le importa a alguien. Entonces, pues todo eso es parte de la justicia restaurativa, aunque tiene metodologías muy específicas
con objetivos y estructura, ¿no? Pero como filosofía, pues es todo eso, ¿no? Mil gracias, Marta. Nos has dejado como un panorama mucho más amplio de algo muy práctico, muy concreto, en donde sin duda se ven los principios del Dharma, del Dharma budista. Muchas gracias. Agradecerles que, pues que pudimos hablar de un tema que es doloroso, ¿no? Supongo que para todos esta sesión fue dura y así es el tema, ¿no? Pero fíjense, tal vez podamos hacer el ejercicio de volver a ver la primera, la diapositiva y ver qué significado tiene ahora lo mismo que leímos al principio, ¿no? A ver, acá se las pongo, que es lo que hablábamos de Kshitigarbha, ¿no? Es un bodhisattva que personifica la compasión del Buda hacia los seres atormentados, especialmente aquellas criaturas que por sus acciones cometidas en el pasado sufren castigos en el infierno. El corazón de Kshitigarbha es un corazón que ha hecho votos para erradicar los infiernos, y si es necesario, con una sola mano, aunque este logro tome una eternidad. Si tan siquiera pudiéramos imaginar los sentimientos de un corazón como este, la estructura pesada de nuestros intereses propios temblaría como un fuerte terremoto y caería para nunca reconstruirse. Le dejo la palabra a Arianat para que cierre la sesión. Gracias, Arianat. Gracias a todos. Gracias, Devasini. Pues, agradecer a Marta y Medavin por compartir su experiencia y la verdad, como si nos acerco más hacia las cualidades de Kshitigarbha que nos traemos todos. Solo tenemos que despertar estas cualidades y aplicarlo, ¿no? Hacerlo en la vida. No solamente dejarlo aquí, que entra aquí, que llega hacia el corazón de Kshitigarbha. Pues a todos los que están aquí, muchísimas gracias por su presencia y compartir todo. Vamos a terminar la sesión de hoy con transferencia de méritos. Al unísono podemos hacer. Transferencia de méritos. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las tres vías. Renuncio yo a ellos, sin reserva ninguna, por el beneficio de todos los seres, así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de mil y una formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Pues muchas gracias. Cuídense mucho. Estén bien. Gracias a todos, Medavin, Marta. Nuevamente, gracias. Que estén muy bien todos. Muchas Esta gracias. noche, un beso, gracias Bye bye. Gracias a todos. Gracias, María Marta. a todos. Gracias a todos.